Pues buenos días a todos. Perdón por el retraso, pero parece que la lluvia ha puesto en un aprieto a varios de los ponentes de esta primera mesa. Soy Tomás Díaz, soy el director de comunicación de la Unión Española Fotovoltaica. Voy a sustituir como moderador de la jornada a mi compañero Eduardo Collado, al que todos tendremos oportunidad de escuchar en la segunda parte de la jornada, cuando hablaremos sobre la propuesta del Gobierno sobre la reforma fiscal para la energía. Esta primera mesa, pues tengo el placer de que me acompañen don Antonio Hernández, que actualmente es socio de sectores regulados, inversores extranjeras e internacionalización del conocido bufete de abogados y consultora KPMG aquí en Madrid. Y anteriormente, y eso le hace muy relevante su presencia en esta sala, pues fue director general de Política Energética y Minas durante unos 3 años con la anterior administración, y asimismo fue miembro del Consejo del Gobierno de la Agencia Internacional de la Energía. A mi derecha me acompaña Daci Melián, ingeniera en telecomunicaciones y máster en energías renovables. Actualmente, según los papeles que tengo aquí, trabaja en GL Hassell Rasan y nos hablará sobre la situación de la energía fotovoltaica en Tailandia y en Australia. Si por cualquier problema tenemos algún problema con la asistencia de los ponentes, es posible que cambiemos el orden de la jornada con la intención de que no se produce ningún vacío y de que todos ustedes no tengan que estar esperando. Yo voy a procurar ser breve, ruego brevedad al resto de los ponentes y sin más dilación le doy la palabra a don Antonio para que nos cuente cuáles son las tendencias globales en el ámbito energético y las nuevas oportunidades de negocio a los que se pueda enfrentar la energía solar. Por favor. Muy bien, pues buenos días a todos. ¿Se oye? Hay que darle, ¿no? ¿Se oye ahora mejor? Bueno, pues buenos días a todos. Algunos de vosotros os conozco y por eso llamo de tú. A mí lo de usted me suena fatal por la edad. Os conozco de mi anterior etapa en el Ministerio y bueno, pues hoy estoy aquí no tanto para hablar de temas domésticos, que yo estoy en periodo de descongelación, sino más de temas internacionales y ligados a, digamos, las perspectivas mundiales en el ámbito de energía y oportunidades de negocio. Bueno, lo primero que sí que me gustaría es agradecer a los organizadores de esta ponencia el haber contado conmigo en la misma para aportar mi experiencia previa y también como consejero de la Agencia Internacional de la Energía, que sabéis que es, digamos, de los organismos que analiza perspectivas energéticas. Yo diría que es el más relevante. Algunos le llaman como la Biblia del ámbito de las estadísticas energéticas. Y bueno, pues también por mi experiencia previa en el ámbito de internacionalización, porque yo soy técnico comercial y economista del Estado desde el año 91, pues antes de mi época de energía he vivido muchos años en temas internacionales y de hecho he sido consejero económico y comercial de algunas embajadas, como la de Irán y la de Bulgaria. Entonces, poco mi conferencia va sobre perspectivas mundiales en el ámbito energético en los próximos años y oportunidades de negocio de las mismas. Yo pienso que esta conferencia tiene lugar en un momento muy interesante porque la energía, como sabéis, es una preocupación no solo de nuestro país sino de todos los países. Yo diría que debido a la coyuntura difícil que atraviesa España y al esfuerzo de la empresa española, pues es importante tener en cuenta el entorno internacional y dentro de ese entorno qué va a pasar y qué países pueden presentar oportunidades. Y esas oportunidades pues van a ir ligadas a, yo diría, 3 hechos importantes en el ámbito energético. El primero, el compromiso de muchos países y de muchas regiones con el cambio climático y por tanto el papel de las energías renovables. El segundo, la lucha contra la pobreza energética, y también aquí las energías renovables y la tecnología fotovoltaica pues tendrán y tienen un papel relevante. Y por último, las decisiones de algunos países a raíz del terrible desastre nuclear de Fukushima, que va a generar sustitución de tecnología nuclear por tecnologías no solo fósiles como gas, sino también renovables. Lo importante es que fruto de esa cooperación internacional en materia de lucha
la pobreza energética, lucha contra el cambio climático y el crecimiento esperado de la demanda energética mundial, concentrada en algunos territorios, pues hace que surjan interesantes oportunidades de negocio. Y yo aquí me voy a centrar solo en el caso de dos países, un país emergente como India y un país desarrollado como Japón. El caso de India, pues yo diría que es el caso de un país caracterizado por un déficit energético estructural debido a su crecimiento económico elevado, en media los últimos años pues del 5,5%, y si hacemos previsiones a futuro, pues esa digamos presión de crecimiento económico y de demanda energética pues va a continuar. De hecho, va a ser el segundo mayor contribuyente después de China, al incremento de la demanda mundial de energía. Pese a los esfuerzos de inversión que han ido acometiendo, pues no se ha podido alcanzar los objetivos que tenían de capacidad instalada. En el 11º plan de infraestructuras 2008-2014, pues se invirtieron del orden de 165 millardos de dólares en el sector eléctrico, y en el 12º plan de infraestructuras 2012-2017 está previsto que se inviertan más de 300 millardos. Pero como vemos en este gráfico, no se consigue alcanzar la capacidad instalada objetivo. Por otro lado, mantienen una elevada dependencia energética del exterior, concentrada en carbón, un 35%, y en petróleo. Y en el ámbito del carbón, pues se ha deteriorado en los últimos años, y ese deterioro, como vemos por esta diapositiva que nos da las importaciones de carbón, pues esas necesidades de carbón importado han aumentado significativamente en los últimos meses. Y por ello, pues fruto de ese déficit energético y de esa dependencia energética, pues se aprobó en el año 2008 un plan de cambio climático que también busca lógicamente reducir las emisiones, y de ese esfuerzo por la política de renovables se ha aumentado la capacidad instalada de 3,9 gigas en el año 2002-2003 a 20 el año pasado. Es decir, ya un 4% de la energía está ligada a potencia renovable. Y por otro lado, el horizonte a 2015 es aumentar al 15% lo que es la capacidad instalada, que actualmente está en torno al 11%. Para conseguir esto, pues se han ido aprobando diversas normativas y obligaciones. Son conocidas lo que se llama las Renewable Purchase Obligations, que obligan en distintos estados a esa compra de electricidad ligada a renovables, y hay penalizaciones por incumplimiento. En marzo del año pasado se aprobaron los certificados de renovables para permitir, digamos, la negociación de los mismos y mejorar ese cumplimiento. Y en marzo de este año pues se ha aprobado lo que llaman el New Direct Tax Code, que incluye ventajas fiscales de imposición directa que se unen a las ventajas fiscales de imposición indirecta que ya tienen en materia de impuestos aduaneros y demás. En el ámbito fotovoltaico yo destacaría lo que se llama la misión solar, que se aprobó en el año 2010 dentro del Plan Nacional de Acción de Cambio Climático, y el objetivo es pues de conseguir 20 gigas en el 2022 en fases que van a ir permitiendo un aprendizaje paulatino. Y sí que destacaría, aunque luego supongo que se abundará en esta cuestión, que el mercado indio es complejo, pero a su vez da, digamos, muchas oportunidades de negocio porque está muy fragmentado. Hay muchos promotores que han firmado acuerdos de compra con las empresas de distribución, más de 1.500 megavatios firmados, pero un gran porcentaje de esos promotores no tienen capacidad ni financiera ni, digamos, tecnológica para desarrollarlos. Y aquí pues sí que lo que hemos observado en KPMG,
que nosotros sabéis que tenemos una red de casi 150 oficinas. Nuestra oficina en India está siendo muy activa con inversores extranjeros, incluyendo españoles, para un poco aprovechar estas oportunidades. Y por supuesto me tenéis a vuestra disposición a través de esta conferencia, o si algunos estáis interesados, para que os demos más información sobre estas oportunidades en India. En el ámbito eólico, aunque no es la naturaleza de esta jornada, pero también yo destacaría que es importante en India. India ya hoy es el quinto mayor mercado, después de China, Estados Unidos, Alemania y España. España ya casi con 22 gigas instalados, y sin embargo el año pasado, lo que fue el crecimiento del año pasado, pues India ocupó el tercer puesto mundial, y las previsiones pues te dicen que en 2030 India podría llegar a los 160 gigas de potencia eólica instalada. El otro mercado que me gustaría destacar es el mercado de Japón. Principalmente Japón presenta oportunidades debido a sus compromisos de cambio climático, pero también a su, digamos, dramático accidente nuclear. Después de este accidente, pues se abrió un debate en la sociedad japonesa de si se prescindía de la energía nuclear o si, es decir, se mantenía el 20-25% que tienen hoy, o sea, se reducía a cero ese 20-25%, si la energía nuclear pasaba al 15% o si se mantenía. Prescindir de la energía nuclear para 2030 pues tiene un claro coste. El primero es la factura eléctrica de las familias, que se calcula que al mes se podría incluso llegar a pagar de más 200 euros por familia. El impacto que también tendría en materia de reducción del crecimiento económico, esa sustitución, ese hecho de reducir la potencia nuclear, y también el impacto en emisiones, porque parte de esa tecnología nuclear será sustituida por gas. La segunda de las opciones es el mantenimiento, el reducir ese porcentaje hasta el 15%, es decir, no construir nueva potencia nuclear y ir clausurando los reactores en función del cumplimiento de su vida útil. Pues aquí los cálculos estiman que la factura eléctrica podría llegar incluso a subir del orden de los 150 euros al mes. También el PIB decrecería como impacto, y la reducción de emisiones podría situarse en torno al 20% frente a un objetivo que ellos tienen del 25%. Y la tercera opción es la de mantener ese porcentaje en los niveles del 20-25%. Sería el más barato en términos de factura energética, pero el que mayor reducción de emisiones llevaría consigo. Pero en cualquier caso, bueno, este debate sigue abierto. Parece que la opción central es la que más adeptos tiene, pero todavía cerrado del todo no está. Y en cualquier caso, el compromiso que tiene Japón por reducir emisiones pues hace que no sea solo suficiente ese mantenimiento nuclear, sino que tendrán que recurrir a las compras de derechos de emisión, a medidas de ahorro energético y de eficiencia energética significativas, y por supuesto una mayor política de renovables, que a su vez no solo les permite cumplir el objetivo de reducción de emisiones, sino de reducir su dependencia energética del exterior. Y por ello, en julio de este año han aprobado una nueva normativa de feed-in tariff, de primas y diversos incentivos fiscales. Yo no voy a entrar al detalle, pero el caso fotovoltaico y el caso eólico son muy generosos para lo que el entorno que tenemos hoy en día en Europa. He marcado el caso fotovoltaico, está al orden de los 400 euros megavatio, y bueno, pues esto hace que es un mercado que ha atraído inversiones extranjeras y ha atraído ya presencia española significativa. De hecho, pues bueno, ya ahí supongo que a lo largo del día saldrán ejemplos
de empresas que ya están presentes allí. Y en KPMG pues también, yo estuve en Japón justo antes de verano en un foro que había de renovables, y también hemos contribuido a ayudar a empresas españolas a través de nuestros expertos en Japón a instalarse, primero a ver las oportunidades y luego a instalarse y a encontrar socios, porque yo aproveché mi visita para entrevistarme con varias empresas japonesas del ámbito industrial, y lo que es la imagen de España les suena muy bien. Yo creo que Japón es un país claro de alianza estratégica, empresa española con japonesa, porque es un mercado muy difícil, es un mercado muy nacionalista. Os cuento un ejemplo: estuvimos viendo un parque eólico no muy lejos de Fukushima, y le pregunté al promotor que el coste de las máquinas que tenían, de los aerogeneradores, y eran el doble, un poco más del doble de las máquinas de empresarios españoles. Y le pregunté, ¿y no contrastó estos precios con otros de, por ejemplo, españoles que han venido en esta delegación? Y me dijo, bueno, es que aquí esta empresa japonesa, no digo nombres, está muy presente en esta región, y claro, nos salían los números con esta empresa. Entonces era como volver a una época que yo no daba crédito. Y entonces le dije, bueno, convendría también para el futuro, porque tenía unos planes de expansión brutales. No era offshore, pero era como a 50 metros de la costa, anclados con cemento de pocos metros, porque luego su plataforma cae mucho como la española. Entonces, muy costero en territorios industriales, zonas industriales. Y tenía idea pues de hacer parques de 500 megas y demás. Y entonces, bueno, yo ahí veo también una oportunidad importante para la empresa española, que a lo mejor no puede entrar directamente sola por esas barreras de país como Japón, pero también barreras nacionalistas. Y de hecho, ya después de mi visita, que creo que fue justo junio o mayo, pues ya ha habido varias empresas que se han asociado con socios japoneses. Y en mis reuniones que tuve allí, pues muchos de ellos les interesaba esa asociación no solo por Japón, sino por aprovechar la experiencia española en terceros mercados. Y bueno, pues como conclusión yo diría que la crisis económica y la cuestión lamentable de Fukushima son nuevos condicionantes del entorno energético mundial. Los países emergentes tendrán un liderazgo en este futuro energético mundial, puesto que van a absorber gran parte del crecimiento de la demanda. El petróleo va a ir perdiendo peso relativo, pero el gas natural va a ir aumentando su peso junto con las tecnologías renovables, y el cumplimiento de esos objetivos y esos compromisos mundiales en materia de reducción de emisiones y lucha contra el cambio climático pues van a ir asociados a inversiones muy elevadas y a oportunidades de negocio en diversos mercados. Yo solo he incluido aquí dos países asiáticos, un modelo de país emergente y un modelo de país desarrollado, pero las oportunidades las tendréis en muchos mercados. Y en KPMG estaremos muy contentos de poder contribuir a ese proceso de internacionalización de la economía española, que ya como digamos hablando como más economista del Estado, pues si vemos las últimas cifras de lo que ha pasado con la economía española, hay un cambio radical, puesto que del 93-94, cuando pasamos esa crisis, a 2008 España crecía a ritmos del 3-4%, y el sector exterior era un detractor del crecimiento por nuestro déficit por cuenta corriente, que llegó al 10% del PIB, y sin embargo desde el año 2008 el sector exterior se ha convertido en el motor de crecimiento. Si no hubiera sido por el sector exterior, España estaría cayendo casi un 4%, el PIB español. Y en los últimos meses, de enero a agosto, pues si se coge uno la balanza de pagos, pues se ve noticias que por lo menos nos hacen dejar de llorar un poco, ¿no? Se ve que gracias a ese esfuerzo de las empresas, pues nuestro déficit por cuenta corriente ya ha pasado del 10% a casi un 2% del PIB, y si nos vamos a la balanza comercial, al déficit comercial, se ha reducido un 25% solo este año,
y las exportaciones están creciendo en media un 4%. Pero si cogemos exportaciones a bloques emergentes, como podría ser por ejemplo África, están creciendo a ritmos del 30%. España es de los pocos países europeos cuya cuota de mercado de las exportaciones, aunque muy baja, del 1 y pico, se ha mantenido pese a esa reducción de China y otros países emergentes. Entonces mi mensaje es alentador hacia vosotros, que sois los protagonistas de esta salvamento de la economía española, y alentaros a que aprovechéis esas oportunidades y que no dejéis que otros competidores se lleguen a esos socios antes que vosotros. Muchas gracias y me tenéis a vuestra disposición en KPMG. Pues muchas gracias, Antonio. Yo no te he preguntado antes si tenías mucha prisa por marcharte o vas a poder acompañarnos más rato. Lo digo por abrir un pequeño turno de preguntas ahora o esperar a la siguiente ponencia. Yo tengo compromisos, o sea que estoy abierto ahora, por supuesto. Sí. Bueno, yo pues no les voy a tomar la palabra antes de dar paso independiente. A mí me preocupa mucho el peso que pueda tener el shale gas como elemento desplazador de otras fuentes renovables, porque también es baja en emisiones de CO2. Estamos viendo lo que está pasando en Estados Unidos, que se están cancelando proyectos de renovables por el peso que tiene el shale gas, y aunque es un mercado todavía muy condicionado por la geología, no solamente por los impactos ambientales que tiene su extracción, sino por las dificultades que tiene la distribución del mercado de gas, que no está tan globalizado como el del petróleo, está claro que hay un competidor muy serio para el desarrollo renovable en todo el mundo. Lo has comentado muy por encima, me gustaría que hablaras un poquito más sobre ese detalle. Sí, yo creo que es una de las mayores incertidumbres que tenemos en el ámbito energético, de ese, trade-off fósil-renovable. Y mi visión es que en Europa o en España somos muy poco activos en Bruselas, y al final Bruselas nos condiciona a España en todas estas cuestiones. Entonces mi mensaje hacia las asociaciones principalmente es ser mucho más activos en Europa, porque cada vez está presionando y otros países interesados en esto están presionando. Y al final, si queremos que los costes ambientales de estas tecnologías no distorsionen los compromisos que ya existen, pues hay que hacer un esfuerzo para que en esa, futuro hacia donde van las renovables en Europa, pues esos compromisos ambientales se mantengan, en contra de importaciones procedentes de otros entornos no europeos. Y aquí yo diría que la oportunidad básica que existe es la nueva comunicación que ha sacado la Comisión en materia de renovables, que indirectamente abre muchísimos debates. Habla del benchmarking de países en materia de promoción de renovables, eso que indirectamente abre el tema de renovables sin primas, quitarles el acceso. Se abre ahí un debate importante de futuro, puesto que se habla qué va a pasar en el roadmap 2050. Vamos a poner nuevos objetivos después de 2020 a las renovables. Vamos a poner objetivos intermedios entre el 2020 y el 2050, y en todo este debate yo creo que, por mi experiencia, mi humilde experiencia, cuando me tocaba ir a los consejos informales porque el ministro no podía, o porque me tocaba ir a la reunión de los directores, es que allí muchos países con sus intereses se movían para que luego la Comisión sacase unas normativas de una forma u otra. Por supuesto, el papel de todas las asociaciones europeas está ahí, pero luego el peso de las asociaciones individuales, yo lo hablo lobby sano, porque esto es demostrar efectos de otros papeles que otros intentan demostrar lo contrario, ¿no? Al final esa información que a corto plazo parece que cae en un cajón, pues a medio plazo es muy importante, porque al final eso condiciona la comunicación de la Comisión, los debates del Consejo, y al final se transforma en un reglamento o en una directiva
que es de obligado cumplimiento para todos. Entonces hay todavía, tu respuesta, todavía no está claro cuál va a ser ese papel, pero sí que puede haber medidas regulatorias que afecten cómo esos, digamos, nuevas tecnologías se incorporen en las distintas regiones. Bien. ¿Alguna pregunta? Bueno, así da gusto. Bueno, vamos muy bien. Sí, por allí. Sí. Has hablado del tema de Japón. Estamos sujetado efectivamente a un mercado muy proteccionista. En estos momentos está obligado a irse por la necesidad que tiene, que ellos no tienen capacidad propia para generar renovables y nuevas tecnologías para, digamos, el cambio a no nuclear. ¿Tú no crees que una vez que hayan alcanzado esa capacidad, el mercado japonés se va a volver a cerrar? Es decir, que la ventana de oportunidad en Japón puede ser una ventana de 12 o 18 meses y después se vuelve a cerrar a la empresa extranjera. O sea, según lo que ocurra, pero yo creo que si las tecnologías renovables siguen evolucionando en curvas de aprendizaje, un país tan dependiente de fuentes fósiles como Japón, si se le consigue demostrar que esa sustitución de dependencia por nuevas fuentes más autóctonas como son las renovables les permiten, sin un coste muy elevado sobre la factura eléctrica mensual de los consumidores, hacer frente a esa dependencia, yo creo que políticamente seguirán abriéndose a las renovables. Sí, pero digo a la empresa extranjera. Por ejemplo, hablabas de aerogeneradores. En estos momentos, efectivamente, la industria de aerogeneradores que hay en Japón no da abasto para todos los proyectos que se están haciendo allí. Pero no cabe duda que una vez pase esta época, el crecimiento será mucho más lento. No volverá ese proteccionismo a que vuelva a... Vale, perdón. Ya he entendido la pregunta. Yo, mi opinión es que no solo hay que ver Japón como un mercado de exportación, sino como un mercado de presencia con socio, para también utilizarles su capacidad financiera para desarrollar, digamos, negocio en terceros mercados. De hecho, la capacidad financiera de Japón ha entrado principalmente en el ámbito termosolar en España, en diversas plantas, y yo creo que la mezcla capacidad financiera japonesa frente a la debilidad que tenemos hoy como empresa y como país como país y como empresas que sufren también el tema del diferencial con Alemania, y por otro lado capacidad tecnológica y renombre de la empresa española en esta materia, pues hacen un buen pack de futuro. Pero claro, los japoneses también son muy complejos y no es fácil el buscar ese equilibrio, ¿no? Pero vamos, ese equilibrio se ha encontrado por varias empresas. Nosotros, vamos, de hecho yo soy testigo en mi escaso año en KPMG de que estas asociaciones se han producido y hemos estado en ellas. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, pues si hay más preguntas.